Bueno, vamos a ver un ejercicio de aplicación de geometría. Vamos a hallar el área de un cuadrilátero, así practicamos distancias de puntos a rectas, practicamos áreas de triángulo, practicamos una serie de cosas más, ecuaciones de las rectas, etcétera, etcétera. Nos vamos a poner aquí los vértices del cuadrilátero que nos han dado a nosotros. Es el A0 menos 2. El vértice B sería el menos 3, 2. El vértice C sería el 1, 3. Y el vértice D sería el 4, 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos vértices que acabamos de dar los vamos a ver representados en una animación de GeoGebra para que veamos precisamente de qué se tratan. Así luego ya nos planteamos qué tenemos que hacer. Mirad, esta animación sería esta, ¿veis? Aquí tenemos nuestra animación de GeoGebra en la cual están pintados nuestros 4 vértices y ya hemos hecho una cosa que no deberíamos haber hecho y es haber puesto que lo que vamos a resolver son dos triángulos, ¿vale? Porque para hallar un cuadrilátero tenemos que hacer a la fuerza resolver dos triángulos. Lo que vamos a hacer primero, por ejemplo, es una idea, sería calcular la recta que une dos vértices opuestos, por ejemplo, A y C, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a empezar por calcular la recta que une A y C, esa de ahí. Porque de esa manera vamos a dividir con dos triángulos el cuadrilátero que nos habían dado, ¿vale? Y tenemos que esa recta nos va a dividir, como decimos, nuestro cuadrilátero en estos dos en estos dos triángulos que vemos ahí, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la base? Para no hacer muchas cuentas, ¿eh? ¿Cuál va a ser la base de los dos triángulos? Hombre, pues el lado AC, que es el mismo para los dos, ¿no? Así nada más que lo hacemos una vez, se va a valer de base para los dos triángulos. Y luego la altura del triángulo rojito, rosita, ese que tenemos ahí, pues la distancia de B a C, al lado AC, a la recta AC, porque sabemos que esa distancia siempre se hace en perpendicular, como la altura del triángulo. De modo análogo, la altura del triángulo verde será la distancia de D a esa misma recta AC, que también lo irá haciendo de forma perpendicular. ¿De acuerdo? Vamos, es una manera de hacerlo, ya sabéis que hay otras muchas porque estamos en geometría. Vamos, por tanto, a calcular primero la recta AC. ¿Vale? Venimos nosotros y decimos, venga, nuestra recta AC va a quedar determinada, por ejemplo, por el punto A, podía haber utilizado el C, y pero el vector AC. Ese vector AC es muy fácil de calcular, ¿no? Y sería restarle a las coordenadas de C las coordenadas de A. 1 menos 0 nos va a dar 1. Y 3 menos menos 2, 3 más 2, nos va a dar 5. Vamos a entrar, por tanto, a encontrar la ecuación de la recta. Podemos partir de la ecuación en forma continua y tenemos que x menos la primera coordenada de A, que es 0, por lo cual no pongo nada, partido por la primera del vector, que encima es 1, va a ser igual a y menos la segunda coordenada de A, que sería y menos menos 2, que es y más 2, partido por la segunda del vector, que es 5, como podemos ver aquí, ¿vale? Multiplicamos en cruz y tenemos que 5x es igual a y más 2. Y si pasamos todo lo que está a la derecha al otro lado del igual, tenemos la ecuación general, que la necesitamos para la distancia, nosotros la razón, ¿vale? 5x menos y menos 2 igual a 0. Esa es nuestra recta. Esa la vamos a necesitar para hallar las distancias de las que hemos hablado. ¿De acuerdo? Antes de meternos en el área de cada uno de los triángulos, vamos a hallar la base que ya dijimos que era el lado que va de A a C, ¿de acuerdo? Esa va a ser la base tanto para este triángulo como para este otro, ¿vale? Vamos a hacer eso antes de meternos en hallar el área de cada triángulo. Esa base común va a ser pues el módulo del vector AC, que es la distancia que hay de A a C. Como tenemos aquí el vector AC, eso es la raíz cuadrada de su primera coordenada al cuadrado más su segunda coordenada al cuadrado. Es decir, nos sale raíz de 26. Ya sabemos que la base de los dos triángulos es raíz de 26. Recordad que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, ¿de acuerdo? Vamos a hallar la altura en el primer triángulo. Por lo tanto, triángulo 1. El triángulo 1 va a ser nuestro triángulo rosita, ¿vale? Nuestro triángulo rosita es el triángulo ABC. Ese triángulo es el ABC. Ponemos aquí el sombrerito de triángulo, que no lo estáis viendo vosotros porque estáis viendo el triángulo, ¿veis? Mientras yo he escrito el sombrerito del triángulo. Muy bien. Y hemos dicho que la base de ese triángulo
precisamente vale raíz de 26, como acabamos de calcular, y que la altura sería la distancia, vemos de nuevo el dibujo, la distancia que hay desde B a esta recta, porque lo va a hacer de forma perpendicular. Si queréis podemos empezar por hacer la recta perpendicular, que va por B a esta recta C. ¿Veis? Ahí la tenemos. Nosotros calculamos esta distancia que está aquí, porque esa distancia, precisamente si yo hago, podía haber hallado el punto de corte este, y luego hacer el módulo de BC, pero no nos merece la pena. ¿Por qué? Porque precisamente la fórmula de distancia de un punto a una recta lo hace precisamente en perpendicular. Quitamos la recta y nos volvemos a nuestras cuentas, ¿vale? Sería la distancia, hemos dicho, de B a la recta R que acabamos de calcular. Si recordáis, esa fórmula consiste en valor absoluto, para que nos salga positivo, vamos a sustituir las coordenadas de B en la ecuación esta general que habíamos sacado de la recta, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, donde pone X yo pongo menos 3, me da 5 por menos 3, menos 15, menos 2 y menos otros 2, ¿vale? Y todo esto dividido por la raíz cuadrada de este 5 al cuadrado más este menos 1, ponemos aquí, perdón, vamos a borrar que esto queda un poco arrepetoso, este menos 1 al cuadrado. En el fondo nos sale el valor absoluto de menos 19, es decir, 19, y esto nos vuelve a salir raíz de 26. De ahí que no nos preocupara tanto que nos saliera raíz de 26 antes, porque luego nos va a quedar todo perfecto. Esto vamos a poner las unidades, ya que no hemos especificado si trabajamos en centímetros, en metros o en qué, vamos a poner sencillamente unidades, ¿vale? Ya tenemos el primer triángulo. El área de ese primer triángulo, ¿vale? Lo vamos a poner así, área del triángulo 1, sería 1/2 de la base por la altura, es decir, 1/2, la base hemos dicho que vale raíz de 26, y la altura 19 partido por raíz de 26. Estas dos raíces las podemos eliminar y nos queda 19/2, en este caso serían unidades cuadradas, ¿vale? Hacemos lo mismo con el triángulo 2. El triángulo 2, como veis, es el verde, sería el ACD, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí. Sería el triángulo ACD. De nuevo la base, como ya dijimos antes, es la misma, era la común, era la de que va de AC y es raíz de 26. Y la altura es la distancia, en este caso del punto D a la recta R. ¿Veis? La distancia que hay del punto D a la recta R, que de nuevo, al igual que antes, lo hará de forma perpendicular. Con lo cual no hay que hallar la recta, el punto de corte, sino simplemente hallar la distancia de un punto a una recta. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. La altura de un triángulo, lo que mide la altura de un triángulo, lo podemos calcular así. Hacemos las cuentas. En este caso se trata de nuevo de lo mismo, en valor absoluto. Vamos a sustituir en la ecuación de la recta que ya dijimos antes. Ahora las coordenadas del punto D, por lo tanto, son estas dos. 5, 4 y 2. 5 por 4, 20. Menos I, que sería menos 2 y menos otros 2. Partido por la misma raíz de 26 que ya hemos calculado antes. Por lo tanto son 16 partido raíz de 26. Esto unidades y esto también era unidades. Vamos a ir poniendo por aquí que nos quede fino a la par que elegante. Por lo tanto el área de este triángulo 2 será 1/2 de la base por la altura, es decir, 1/2, la base era raíz de 26 y la altura es 16 partido por raíz de 26. De nuevo, se nos van las raíces y nos queda 16/2, que son 8 unidades cuadradas. Por último, a nosotros lo que nos pedían era hallar el área. Y nuestro área no es más, ya que como fijáis hemos dividido nuestro cuadrilátero en dos triángulos, que sumar el área de esos dos triángulos, ¿vale? Por lo tanto, el área es el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Es decir, 19/2 más 8, que nos quedan al final 19 partido por 2 más 16 partido por 2, es decir, 35
medio de unidades cuadradas. Y con eso, señores, y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8. Espero que os sea útil.